de los tipos de oración que a través de la catequesis del Papa Francisco pues hemos ido descubriendo, y de algunos personajes bíblicos, ¿verdad?, que nos hablan acerca de esta parte de la oración. Y hoy vamos a hablar acerca de la batalla en la oración, o la batalla de la oración. Pero para este tema, como es una batalla, pues en teoría tendríamos que estar preparados. ¿Quién trae por favor ahí todos sus elementos para entrar en batalla? ¿Quién viene armado? A ver, montan sus armas. Montan sus armas. Yo aquí traigo la mía, montan sus armas. Aquí traigo la mía, yo vengo así re preparada. ¿Venimos o no venimos preparados para la batalla? Amén. Muy bien. Y si no traigo esto, mínimo esta debería estar grabada aquí, de tal manera que no tenga pretexto para hacer batalla en la oración. Entonces, hoy vamos a hablar de esto. ¿Por qué? Porque de una u otra manera, aunque a lo mejor hay momentos de éxtasis, momentos en los que podemos casi alcanzar la gloria, ciertamente orar es un maratón, no es una carrera corta, ¿verdad? Entonces no es como que se arranque y luego se acaba. No, es un maratón, y un maratón como de 50, inclusive a veces puede hacerse más largo. Pero ¿qué creen? Que pues precisamente aún los mejores maestros de la oración han emprendido estas batallas. Pues cuanto más nosotros, ¿no?, que apenas andamos creciendo. Ahora sí, vamos a dar la siguiente. ¿Por qué? Porque pues la oración cristiana que hacemos todos nosotros, la verdad es que no es como andar en un paseo en el parque y chalala, así muy sencilla, no. ¿Se disfruta? Sí, claro que se puede disfrutar, pero no es una tarea fácil, hermanos, no es algo como que nacemos aprendiendo, nacemos con esta habilidad. La oración puede darnos grandes dones, grandes consuelos, pero a través de un combate interior. Y esto es lo más importante, el combatir. Este combate que sucede aquí adentro. ¿Por qué? Porque les pregunto, ¿quién de ustedes nunca jamás de los jamases ha tenido una dificultad para orar? No, ¿verdad? Todos en algún paso de nuestra vida nos ha costado la oración. Todo. Y no nos pasa, a ustedes no les ha pasado, a mí sí me pasa que empiezo a orar y cuando empiezo a orar mi mente viene un recuerdo, viene una imagen, viene chicha, usted no esté pendiente, ay, se me olvidó, ay. Y entonces la mente empieza a volar y se nos va. Y es así como el enemigo nos engaña. Empieza a jugar con nuestra propia imaginación, empieza a jugar con nuestro propio pensamiento, empieza a jugar con nuestras angustias, nuestras emociones, para que dejemos de orar. Por eso rezar no es fácil, por eso orar no es fácil, le huimos a momentos largos de oración, porque nos dispersamos. Y es necesario entonces a quien quiere rezar, ahí dice rezar, pero quien quiere orar en general, que entienda que orar pues no es sencillo. Debe recordar de que la fe no es fácil. La fe tiene que ejecutarse, construirse y forjarse todos los días, a cada momento. ¿Por qué? Porque pues en algunos momentos esta lucha entre los tiempos difíciles y lo que me pide Pepe de rezar media hora y aparte mi lucha interior, la neta no se alcanza tan fácil. Y yo lo insisto y yo quiero, pero ya me dispersé. Y bueno, ya llevaba a lo mejor 2-3 minutos y nuevamente estoy intentando hacerlo, pero nuevamente pasó algo, grito el perro, lo que sea, y ya me distraje. En ese sentido, es que, ¿le das a la siguiente?
Algunos santos, en este caso San Juan de la Cruz, decía: hay momentos en la vida en la que la fe son oscuros, y por eso lo llamaba la noche oscura. Porque podemos orar, y yo oro de verdad con todo el deseo de mi corazón, pero en mi corazón no se experimenta nada, y pareciera que solo hay silencio. Pero aún ahí, cuando no sientas nada, cuando te cueste trabajo, cuando no tengas ganas de orar, ora. Ahí hay que seguir orando. Precisamente cuando no tengas ganas, es cuando más necesitas orar y emprender esta batalla. No quiero, Señor, y estoy aquí y no quiero estar aquí. No tengo ganas, así que me voy a quedar en silencio, pero aquí estoy. Y si no sé decir nada, pues repítete 3, 4, 5, 50 veces el Padre Nuestro, échate un rosario, que a lo mejor nada más es repetir, pero ora, insiste. Porque muchas veces eso va a ser tu oración un combate, una lucha constante. Pero una lucha que les decía que sucede aquí adentro. Y es así como nosotros como cristianos emprendemos esta lucha incesante, porque siempre estamos iniciando y volviendo a iniciar, iniciando y volviendo a iniciar. Pero esta lucha nos impide, o más bien nos ayuda a que la soberbia no crezca. Porque entonces yo me sé pobre, insignificante, sé que no soy perfecto y entonces necesito volver. Solamente en la lucha me conquisto. Vivimos en esta constante lucha como soldados de Cristo. Por eso les decía, ¿quién viene preparado? Esta es una guerra, pero una guerra conmigo, no con Él. No es mi lucha con Él. Es conmigo, con mi ego, con mis miedos, con el yo. Porque nos puede pasar, ¿no?, que luego le ando etiquetando y juzgando y juzgando, ¿no? Pero ¿quién tomó las decisiones? Fui yo. Pero ¿quién prefirió una cosa que la otra? Fui yo. En alguna ocasión, en temas anteriores, yo les decía, pues todos son consecuencia de nuestras elecciones. A lo mejor elecciones muy pasadas o elecciones más presentes, pero todo cuando sucede en nuestra vida es consecuencia de nuestras elecciones, pero también para el bien de aquellos de quienes nos amamos y de aquellos que amamos al Señor. Entonces, ¿es normal que haya obstáculos en la oración? Sí. Y Dios cuenta con ellos, sabe de nuestra debilidad, conoce que vivimos con esto, que es mi carne, todos los días, conoce perfectamente cuál es tu temperamento, conoce de qué pie estás cojeando y espera que cojees de ese pie. ¿Saben por qué? Porque es ahí cuando le digo, como Pedro, Señor, sálvame. Justamente cuando cojeo, cuando me debilito, cuando yo no puedo, es cuando pido y acudo a Él. Y entonces, si no encontráramos esos obstáculos, pues simplemente entonces, pues ya estaríamos allá con Él. Ya hubiéramos ganado esta batalla, ya no sería necesario este tema, porque todos seríamos santos, ¿verdad? Pero inclusive los santos, para llegar a serlo, tuvieron estas batallas. Porque es difícil desprenderse. Voy a hacer un ejemplo muy sencillo. Voy a quitar el micrófono, y voy a utilizar Es fácil que yo me levante el pie y mi sombra, nomás por arte de magia, ya se vaya. No, ¿Y si la corto? no puedes. ¿Por qué? Es un elemento. Pues porque a donde yo vaya, va a ir ella, ¿verdad? ¿Qué creen? Que su carne también. Porque aunque se despellejara, su carne va a ir contigo. No puedes quitarte tu carne. Nuestra naturaleza Pero, humana. ¿qué creen? Aunque yo no puedo
quitarme mi humanidad, puedo usarla a mi favor, puedo perfeccionarla, puedo dominarla y no ser ella que me domine a mí. Es cierto, los obstáculos van a estar presentes, porque soy una criatura de carne y hueso. Pero ¿quién puede más? Esa es la pregunta que deberíamos de hacernos. Entonces, ¿puedo más en Cristo o puede más mi carne? Puedo más en Cristo, porque Él ya la venció. Entonces yo con Él, lo que sea. Con Él puedo vencerlo todo, inclusive a mí. Y esto que parece imposible, como desprenderme de mi sombra, lo pudiera hacer con Él. ¿Me hace la siguiente? El cristiano entonces no debe de esperar para iniciar o sostener esta lucha. No es como de, ay, ya mañana lucharé conmigo, intentaré nuevamente empezar a orar. No. Ya mañana lo intentaré porque hoy no pude, ay, ni modo, ya. Lo intenté, pero lo siento. No. Cáete, está bien. Pero no te quedes ahí. Levántate otra vez y vamos, inténtalo. Como cuando los niños empezaron a caminar. Ahora te hago, nada más porque se cae y lo dejas ahí. Pues no, ¿verdad? O sea, lo siento, pues se va a caer. Pero pues así aprendimos, ¿no? O ninguno jamás se cayó cuando empezó a caminar. O sea, aprendimos y levántate corazón y te sacudes tantito el polvo y vámonos. A veces nosotros nos pasa así, que pedimos una gracia, hermanos. Yo le pido a Dios algo y Señor, te pido, por favor. Es que si tú quieres, a lo mejor, tal vez, no, pues así con qué ganas. Y le pido así, sin ganas, como sin combatir, sin siquiera intentar. Como si Él realmente no fuera Dios. Y oro así, como si le estuviera pidiendo al árbol, sin la fe. Y entonces en vez de orar solamente pues estoy hablando contra la pared. Pero si yo confío que Él es quien es, y no solo murió, sino que venció a la muerte y está vivo, ¿por qué no yo he de combatirlo conmigo? ¿Por qué no yo he de pedir y decirle, Señor, ¿puedes o no? Porque yo sé que puedes. Y si tú quieres, si es para mi bien, así va a ser. Y luego con toda la firmeza y la certeza de mi corazón y le arrebato la gracia. Porque nada que sea para nuestro bien no lo va a negar. Pero también hay que saber esperar confiadamente. Y a veces lo que más cuesta es eso, la esperanza en sus promesas. Y cuesta un chorro, y hay veces el que miedo, porque me ha pasado y me pasa últimamente que el miedo que, ay, me invade el corazón. En la semana yo le decía, Señor, es que tengo miedo. O sea, quítame el miedo porque tengo miedo a esto. Y yo sé que es absurdo, pero por eso me paro ahora a decírselos, porque lo viví en esta semana, ¿no? Y nuevamente le decía, Señor, es que tengo miedo que no se cumpla. Y luego yo nuevamente me cacheteaba y decía, bueno, pero que no, a ver, Señor, tú me lo prometiste, así que a ver cómo le haces, pero lo cumples. Y así nos puede pasar. Escuchaba yo un audio, se lo ponía a Isa, ¿no? Y me daba mucha risa porque dije, sí, a veces estamos así, pero nos falta esa fe de ese niño. Dice que estaban en una hora santa de sanación, y había un niño pequeño de unos 8 años en silla de ruedas. Y le dijo a su mamá, mamá, cuando pase el sacerdote con el Santísimo, yo voy a gritar muy fuerte, Señor, sáname. Así que por favor me acercas, ¿no? Pues sí. Pasa el momento de la oración, exponen al Santísimo, se baja el obispo y empieza a deambular por los lugares. Y cuando pasa de largo, por donde está el niño, en realidad ni se detiene, pasa de largo y el niño empieza a gritar, y cuando lo ve acercarse, pero mamá, ¿no? Señor, sáname, Señor, sáname, Señor, sáname. Y se va de largo el
el obispo y no se acerca, ¿no? Y dice que conforme iba caminando, el niño se invadió tanto de su certeza que le dijo: si no me sanas, le voy a decir a tu mamá. O sea, pero el obispo nunca lo escuchó. Pero algo dentro del corazón del obispo le hizo regresarse. Se regresó. Puso el Santísimo delante del niño, se lo expuso y en ese momento el niño se levanta. ¿Cuánta fe nos falta a nosotros para decirle: Señor, porque puedes y te conozco, por eso oro? Porque te sé quién eres. Y a lo mejor puede parecer chusco, pero el niño tenía en su corazón esa certeza. Yo sé quién es tu madre, yo sé quién eres tú. Entonces la oración es eso, hermanos, un combate. Y el Señor espera que nosotros combatamos, que nosotros luchemos, y Él está ahí luchando con nosotros. Él es el primero que se pone en la línea de fuego y nos puso el ejemplo. Entonces, luchemos. Yo sé que orar es muy complicado, que sostener mi oración diaria puede resultar tedioso, cansado, difícil, pero sigue insistiendo. ¿Le das a la siguiente, por favor? Porque la vida interior no es una cosa de sentimientos, no es de: ay, es que ya no quiero orar porque ya no sentí nada. No, así no se maneja. La vida de oración de un perfecto creyente es aquella que aún y cuando no siento, oro, porque confío en la gracia divina, en su voluntad y en su amor. No es de si sentí hoy y mañana no, sino en lo que Él ha hecho y puede seguir haciendo y quiere seguir haciendo. Porque para amar de verdad es preciso ser fuerte, leal, con un corazón anclado a la fe, a la esperanza, en esta fe y al ejercicio de la caridad. La paz que tanto anhela tu corazón solo se alcanza con la lucha. Con esa lucha contigo, con esta batalla interior. Y es una batalla de todos los días. Porque los hijos de Dios deben de luchar esta guerra contra su propio egoísmo. Y hemos de vencerla a base de la unidad y del amor. Fíjense que decía San Antonio Abad que en una ocasión, en uno de sus escritos, dice que él tuvo varias noches de lucha interior. Y en una ocasión, después de una batalla muy ardua de muchas horas, de luchar toda la noche, él va y le dice: ¿dónde estabas, Señor? ¿Por qué no viniste enseguida a poner fin a mis sufrimientos? Y Jesús le contestó: Antonio, yo estuve ahí, pero esperaba verte combatir. Y así te dice hoy Pedro, Ceci, Saúl, Rosalba, Isabel, Luis. A ti te digo: quiero verte combatir. Quiero verte combatir, Lili. Quiero verte combatir, Araceli. Quiero verte combatir, Marichuy. Quiero verte combatir a ti. A todos ustedes quiero verlos combatir. Lucha, que yo estoy luchando contigo. No ceses. Le das a la siguiente. Y entonces, a veces nos puede pasar que vivamos algunas de estas tentaciones. Esta lucha no va a ser difícil, más bien no va a ser fácil, pero se puede hacer. Hay tres tipos de tentaciones. Bueno, hay muchas más, pero en general se engloban en estas, que podemos vivir en la oración: la distracción, la aridez y la sed. Y te voy a pedir un favor chiquitito. Isa,
o Jenny, en mi mochila o en mi bolsa hay unos post-it. Puedes pasarlos hacia el frente y luego que los vaya pasando. Vas a tomar un post-it, hermano. Y mientras yo sigo abordando estos posibles obstáculos, te voy a pedir que vuelvas a escribir en ese post-it, ya sea lo que escribiste para el crucifijo o esa lucha que tanto te ha costado, la lucha que en este momento estés viviendo en tu vida y que creas que no has vencido. Escríbela ahí y la vas a pegar aquí al frente. Por eso es un post-it. Porque quiero que cada día que tú ores, así como el niño, vas a insistir, 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 insistir y dejar y dejar y no dejar y no dejar de insistir y orar una, otra vez. No importa que hayan pasado 15 días, un mes, 365 días, vas a seguir orando por ello. Porque el Señor nunca se queda callado ni con los brazos cruzados. La primera de los obstáculos que podemos vivir, ¿me puedes regresar a la anterior? Es la distracción. La distracción es casi imposible, la verdad, de disipar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque siempre va a estar de la mano de la oración o de cualquier cosa que hagamos, absolutamente cualquiera. Los atletas inclusive saben que para poder competir y para poder ser ganadores en cualquier especialidad, ellos deben de luchar precisamente con la distracción. Y por eso no solo es entrenamiento, sino también la disciplina mental. Por eso se separan días antes de su competencia, de su familia, y dicen, bueno, nos vemos, nos siento de cualquier cosa que me pueda quitar la atención. Y entrenan no solo su cuerpo, entrenan su atención para ganar. Y no dejar que la presión los invada, los sobrepase. En ese sentido, las distracciones, si bien es cierto, no son culpables, pero pueden ser combatidas también. Se llaman vigilancia. Ya lo decía Jesús, vigila y reza. Solamente estando vigilantes de nosotros mismos podemos acallar el pensamiento. ¿Le das a la siguiente, sí? Pero nos puede pasar así, que no conociendo el día ni la hora del regreso, de que es el dueño de la mesa, ni todos los minutos de nuestra vida, entonces, todos, absolutamente cada uno, es precioso. Porque tú no sabes cuándo, si en este mismo instante caes abatido y el Señor te llama. Si saliendo, si mañana. Ninguno de nosotros estamos preparados para ello. Entonces, pues tengo que prepararme cada rato. Como si ahorita, no sé como si mañana, como si ahorita Dios me llamara. Como si ahorita Dios me llamara. No como si mañana, porque nadie te lo garantiza. ¿Qué va a pasar si el Señor te llama ahora? ¿Estás preparado para rendir a cuentas? Entonces no puedo distraerme ni un segundo. Porque si bien es cierto, la distracción nace a partir de la imaginación. Ya lo decía Santa Teresa, una de las maestras de oración. Es la loca de la casa que anda por ahí ambulando y aquí para allá. Pero yo puedo decirle, regresa. Tengo que atarla y encaularla. ¿Cómo? Con la atención. ¿Y qué creen? Que la atención también se entrena. Yo soy maestra de educación especial y parte de las asesorías que yo hago con los maestros y con las orientaciones a padres de familia, algunas de ellas son ejercicios para favorecer la atención, ¿no? Ejercicios de discernimiento, ejercicios de distinción, ejercicios de descubrimiento, de encontrar lo oculto,
poquito de encontrar las pistas, etc. Pero todo esto son ejercicios psicológicos que nos favorecen la atención. Y si bien es cierto, hay quienes tenemos, digo porque unos a lo mejor sin diagnóstico, pero es cierto, hay quienes tenemos algunas características de déficit de atención y nos cuesta trabajo enfocarnos, se puede entrenar mi atención. Ejemplo. Por ejemplo, San Ignacio de Loyola en sus ejercicios espirituales nos da algunas pautas para empezar este proceso de nuestra oración y que nos ayudan a entrenar la atención. Fíjense, dice en los libros, en el número 46, primero nos presenta la oración preparatoria, que básicamente consiste en decirle al Señor, en pedirle al Señor, la gracia de que todos nuestros esfuerzos, actividades y motivaciones vayan sinceramente dirigidos a su gloria y servicio. Segundo, una composición del lugar, que básicamente consiste en imaginarte la escena que vas a meditar o el pasaje que vas a meditar, imaginarte que tú estás ahí, qué hubieras hecho, cuál de los personajes sería, irte involucrando poco a poco. ¿Qué estás haciendo? Entrenando tu imaginación, tu atención. Tercero, pues entonces sí, empiezas a preguntarle al Señor qué es lo que deseas alcanzar, hacia dónde te llaman, cómo vas descubriendo. Y entonces, con estos 3 pasos, podemos ir ejercitando nuestra atención para la oración. ¿Por qué? Porque mi imaginación se dispersa. Pero es más sencillo orar, por ejemplo, si yo tengo un crucifijo al frente, una imagen de Jesús, y entonces ya no estoy teniendo un diálogo al aire. Es como si estuviera hablando cara a cara con él. Es más fácil, claro, si previo a mi oración, hermanos, pues yo dejo todos mis pendientes acomodados, ¿verdad? ¿A qué me refiero? Si ya sé que en mi hora va a ser mucho ruido, pues entonces, o como nos ha invitado Pedro, pues orar entonces en la noche para que nadie me distraiga, porque si yo sé que me distraigo con todo, voy a orar en un momento en el que nadie me pueda distraer. Y si mi distracción es el pensamiento, ¿qué crees? También se puede. Yo aprendí con los ejercicios de San Ignacio de Loyola que inclusive en el pensamiento Satanás es capaz de engañarte y te susurra tan sutilmente que entonces vas dispersándote. Pero aprendí también que cuando lo callo en voz alta, puedo regresar a la oración. Y yo sí hago eso, yo empiezo así, y ya empieza a divagar mi pensamiento, empieza a hacer juicios y empieza a decir, cállate. Y lo digo así en voz alta y miren. Y entonces, vuelve la paz. Busca lo que mejor te funcione, pero no dejes de combatir con ella. Porque si bien tener una imaginación bastante difícil de acallar, no tendría que afectar demasiado, también puede ser que a lo mejor esa distracción, eso que te quita la atención de la oración, sea más bien un desinterés. Y contra eso es más difícil luchar. Porque quiere decir que en realidad tu primer deseo ya no es orar, ya no es encontrarte con Dios. ¿En dónde está puesta tu atención? ¿En dónde está puesta, entonces, precisamente tu interés? ¿En dónde están puestos tus afectos? Este desinterés también nos puede hablar de un afecto desordenado. A lo mejor estoy tan preocupada, ay, no, es que tengo que ir a trabajar. Entonces mi afecto está orillado más hacia mi trabajo y no hacia él. Y tengo que ordenarlos. Y también para eso nos ayudan los ejercicios espirituales. ¿Me das a la siguiente? La segunda. ¿Cuál es el segundo obstáculo? La aridez. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica que la aridez es cuando el corazón está desprendido, sin gusto por los pensamientos, recuerdos o sentimientos, e incluso cuando son espirituales. Es el momento en el que es la fe más pura. La fe se mantiene firme junto a Jesús en su agonía y en el sepulcro. Ahí en el silencio, cuando creo que está muerto. Si bien es cierto, la aridez es un obstáculo,
es un momento precioso para fortalecer la fe. Si yo lucho. Porque cuando yo no siento nada, pero sigo orando, mi fe se fortalece. Cuando siento que no hay respuesta de Dios, pero aún así sigo orando, mi fe se fortalece. Porque no estoy orando por una respuesta. Estoy orando porque es un deber. Y entonces, dicen los maestros espirituales, que describen esto como un continuo alternamiento entre los tiempos de consolación y desolación. Lo diría Conchita Armida, entre la primavera de todo es bonito y amor y plenitud con el Señor y el invierno en el que no siento nada y mi corazón es frío. Y va a haber momentos, decía San Ignacio de Loyola, de consolación, de mucha consolación en el Señor. Esos momentos de consolación son los que te tienes que anclar y agarrar para que en los momentos de desolación no caigas. Porque cuando uno es fiel en la oración, a pesar de estar pasando por un tiempo de sequedad, se da un salto muy grande en la vida espiritual. Parte de una homilía de Monseñor Munilla. Ya hasta la siguiente. El tercer obstáculo, hermanos, es la sedia. Pero este es el obstáculo que más cuesta. Y la verdad, el que espero que ninguno de ustedes viva. Es una forma de aspereza o de ensalimiento debidos a la pereza, al relajamiento de la cesis, del estar actuando, al descuido de la vigilancia o a la negligencia del corazón. ¿Te diste cuenta que te fuiste enfriando y no hiciste nada? ¿Te diste cuenta que estabas en aridez y dijiste, así estoy bien? ¿Para qué? Y empezaste a darle la espalda y te alejaste, y te alejaste, y te alejaste. Por eso la sedia es uno de los 7 pecados capitales, porque alimentado por la presunción puede conducir a la muerte del alma. Por eso espero que ninguno de ustedes pase por ella, porque significaría que dejaste de luchar, que no te importó que tu alma muriera. Y en el fondo no es más que la pérdida del amor primero. ¿Ustedes, hermanos, recuerdan la primera vez que Dios fue al encuentro? Porque no es como que ustedes vinieron, nada. Dios salió a tu encuentro. ¿Sí recuerdas la primera vez que Dios se encontró contigo? ¿Recuerdas cómo estaba tu corazón? Y que andabas todo enamorando y ahí publicando los 4 vientos que el Señor había hecho maravillas. ¿Cómo lo recuerdas? ¿Lo recuerdas acá? ¿O lo recuerdas acá? Si lo recuerdas acá, ¿qué crees? Así se dice olvidar en señas. Se te va a ir, porque no se ha anclado. Si lo recuerdas aquí, permites estar atizando el fuego. ¿Por qué lo digo? Porque la mente, al final del día, de una u otra manera, es parte de mi cuerpo, de mi carne. Y el corazón, no como el órgano, sino como la parte emocional que representa el alma, ese es inmortal. Entonces, en ese sentido, cuando yo avivo y atizo el recuerdo de mi primer amor y lo experimento todos los días, en cada momento de oración, en mi oración personal, difícilmente voy a caer en la sedia. ¿Podré caer en la distracción? Sí. Casi seguro todos se nos pasa. Se los puedo garantizar. ¿Podré haber caído en algún momento de mi vida en la aridez? Sí, también, porque ha habido momentos muy difíciles en mi vida y entonces que, oye, pues
costado trabajo. Pero si me anclo a lo que Dios me prometió y ya hizo en mí, la asedia no llegará. ¿Le hasta la siguiente? Entonces, el verdadero progreso de la vida espiritual no consiste en multiplicar los éxtasis, en que todo sea bien sobre hojuelas y esté danzando sobre flores, no, sino en que estos momentos de gran consolación sean capaces de hacerme perseverar en los tiempos difíciles, que me sostengan. Así que, aunque estés cansado, aunque ya no quieras, aunque ya no puedas, aunque no sepas cómo, aunque no tengas ganas, camina, camina, camina. Y si te cansaste un poco, siéntate 5 segundos, pero sigue caminando, sigue orando, sigue intentando, sigue luchando. Porque, aunque a veces tu oración puede parecerse a lo de Job, y entonces se convierte en una queja, en un recriminarle, en un hacerle juicio a Dios, no debes dejar de orar. Muchas veces también entonces nuestra oración puede parecerse a eso, puede parecer una protesta delante de Dios. Pero ¿qué creen? Que aunque estén protestando delante de Dios y le estén reclamando, ¿qué estoy haciendo? Orando. Estoy orando. Conversación. Porque no es, al final del día, orar es eso, ¿no? Hablar con Dios. Así que aunque le tengas que reclamar algo y estés muy enojada, y yo lo he hecho, y le he reclamado en voz alta, en voz baja, con gritos, no importa que sea haciendo oración, pero hazla. Aunque tengas que estar combatiendo y decir, Señor, pero es que... y te quieras enojar y te enfades con él, no te entiendo. Está bien, estás orando. Enfadarse con Dios también es una forma de orar. Porque Él conoce mi debilidad y mi corazón. Y sabe. Y te va a decir como el Padre, mándeme amor. Después de que te enojes. Y tú vas a caer, bueno, es que, o sea, le das a la siguiente. Pero también, hermanos, no hay que olvidar esta oración, decía el Papa Francisco, la oración del por qué. Como los niños chiquitos de 4 o 5 años. Mamá, ¿por qué esto? Mamá, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? Es que ¿por qué? Y, ay no, ¿pero por qué? Porque en esta oración del por qué, los niños lo hacen cuando no entienden las cosas. Y entonces dile al Señor, ¿pero por qué permitiste, Señor? Es que no entiendo, ¿pero por qué esto? ¿Pero por qué lo otro? Porque el niño no está buscando la respuesta, la verdad ni le interesa. No es tanto la atención de respóndeme que quiero entender el mundo, no. Lo que quiere es que su papá, que su mamá, lo vea, lo atienda. Por eso insiste, 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 insiste. Y entonces si hacemos esta oración del por qué, lo único que estamos haciendo y esperando es que Él, que es mi Padre misericordioso, voltee a verme y me coja en sus brazos y me levante como ese niño pequeño. La mejor forma de responder entonces a la asedia es volver al primer amor y entonces estar en constante conversión todo el tiempo, atizar ese primer recuerdo y recordar que yo no soy nada, que tú eres mi todo y te necesito siempre. Vamos a ir terminando ya casi. En este torneo, maratón infinito de amor, no deben de entristecerte las caídas, hermano. No debe entristecerte el hecho de que en alguna ocasión hayas querido tirar la toalla. Ni aún aquellas caídas graves en las que de verdad te hayas olvidado quién es Él y hayas pecado. Porque si acudimos a Dios con dolor y con el propósito de la penitencia, Jesucristo siempre va a estar esperando a que volvamos a Él. Ese es su mayor anhelo, porque conoce nuestra debilidad y Él espera que tú te afiances de Él, que le busques. Sabe de tu carne y de tu lucha.
Entonces, esto último es parte de una homilía de San José Escriba de Balaguer y me encantó. Dice: levantad las puertas vuestros dinteles, deja de estar encerrado en ti mismo y tu egoísmo. Levantad las puertas antiguas para que entre el Rey de la Gloria aquí. Levanta esas puertas y afiánzate, porque el que se queda recluido en la ciudadela del propio egoísmo nunca va a entrar al campo de batalla. Es preciso luchar y Él espera que tú luches. ¿Le das a la siguiente? Y con esta terminamos. Porque sin lucha no se logra la victoria. Y sin victoria no se alcanza la paz. El cristiano puede vivir con la seguridad de que si desea luchar, Él te va a coger de la mano derecha y va a luchar contigo. El reino de los cielos se alcanza a viva fuerza y los que la hacen a ver son los que la arrebatan. Así que toma tus armas y lucha todos los días. Insiste, persiste, que Él te dará la victoria. Amén. Amén.